Pregunta siempre, ¿qué es parasitología? ¿Qué estudia la parasitología? En este caso, nosotros sabemos que la parasitología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar todo lo que son parásitos. En este caso, tenemos diferentes tipos de parásitos, tanto los parásitos unicelulares como los pluricelulares. Los unicelulares son aquellos que, como lo dice su nombre, únicamente son una célula y los pluricelulares son aquellos que son compuestos por más de una célula. Los unicelulares, en este caso, vienen a ser lo que son los protozoarios. Los protozoarios son parásitos que se alojan en el intestino y tienen capacidad de fijación dependiendo a lo que estos posean. Pueden ser cilios, flagelos o pseudópodos. Ahora, ¿qué pasa con lo que viene a ser los parásitos pluricelulares? Los parásitos pluricelulares son los gusanos. Todos conocemos lo que es un Ascaris lumbricoides, lo que es una tenia, lo que es un Strongyloides estercolaris. Estos mismos tienen diferentes capacidades de fijación y diferente patogenia o acción patógena en el organismo. Vamos a entrar primero que nada a esto. Introducción. La parasitología es una rama de la biología y medicina que estudia el fenómeno del parasitismo. Por un lado, estudia los organismos vivos parásitos y la relación de ellos con sus hospederos y el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la parasitología se va a encargar de estudiar lo que viene a ser la relación entre el humano y el parásito, cómo es que el parásito vive dentro del humano y cómo es que de un parasitismo puede pasar a ser lo que es una parasitosis. Porque recordemos, no es lo mismo un parasitado que tener una parasitosis. La parasitosis ocurre cuando la persona ha dejado de darle los nutrientes esenciales a este mismo para que pueda subsistir dentro y necesita seguir reproduciéndose y seguir alimentándose, porque el parásito lo único que piensa es en sobrevivir, reproducirse y alimentarse. Si el ser humano no le da lo que es las cualidades o capacidades convenientes para que este mismo pueda sobrevivir, lo que va a generar es que el parásito agarre y se prolifere de manera excesiva. Distribución según la región. Esto también pregunta, ¿cuáles son las regiones principales en este caso de las parasitosis? Tenemos lo que es la región paleártica, región etiópica o africana, región oriental, región australiana, región neotropical y región neártica. Suele preguntar las 6 y comúnmente les pide, por ejemplo, que nombren al menos uno o dos países de cada una. De la región paleártica pueden nombrar lo que es China, que está en Asia. De la región etiópica o africana, Madagascar, que propio está en África. De la región oriental, India, Filipinas. De la región australiana, neotropical, neártica, ustedes van nombrando los propios. Puede ser que les entre, puede ser que no les entre. Por ejemplo, de la oriental puede ser India, Sicilia. De la región neotropical puede ser América del Sur, Antillas, América Central, el sur de México. De la región neártica podemos tener lo que es Estados Unidos, Canadá, etcétera. Vámonos a lo siguiente. La parasitosis en Bolivia. Esto es una de las cosas más esenciales. Bolivia está situada entre los primeros países en tener un alto índice de parasitosis. ¿Qué significa? Que tenemos una gran cantidad de personas que están parasitadas. Entre los principales que atacan a lo que es la sociedad en Bolivia, tenemos en los helmintos, Ascaris lumbricoide y Trichuris trichura. Y en protozoarios, Giardia lamblia, Entamoeba coli, Trichomonas hominis y los hemoparásitos. Los hemoparásitos, sobre todo en Bolivia, el más común es el Trypanosoma cruzi, que nosotros sabemos que es causante del Chagas. A pesar de que hoy en día se está haciendo, hay extremadamente alta cantidad de tratamientos, de formas de profilaxis para evitar lo que es generar, de que los vectores generen Chagas. Pero aún así, no dejamos de tener lo que es un alto índice de esta parasitosis. La clasificación de los parásitos. Los parásitos, por ejemplo, van a irse a lo que es el reino animal.
no al reino fungi ni al reino protista. En el reino fungi únicamente entran lo que son hongos, y esto lo estudia la micología. En el reino protista, en aquí entran todo lo que vienen a ser las bacterias, micoplasmas, ricketsias, clamidias, etcétera. Todo esto lo estudia la bacteriología. Nosotros nos centramos únicamente en el reino animal, que tenemos helmintos, artrópodos y protozoarios. Y esto lo va a estudiar la dicha materia parasitología. ¿Cómo se van a clasificar los protozoarios? Como lo había comentado hace rato, tenemos lo que son protozoarios, helmintos y artrópodos. El primer tema que entra son protozoarios y cuáles son los diferentes protozoarios que pueden o no pueden causar lo que es patologías. Pero hay algunos que si bien no causan patologías, pueden ser molestos. Vámonos a la clasificación de estos mismos. Tenemos lo que es el subreino protozoa, que significa una célula eucariota. Les había comentado inicialmente que los protozoarios son aquellos que poseen una sola célula, quiere decir que son unicelulares y obviamente van a ser eucariontes. ¿Por qué? Porque poseen núcleo, no van a ser procariontes, esas son las bacterias. Tenemos lo que son filum. Los filum son un conjunto de cualidades que tienen ciertas cosas, básicamente, que se van a ir agrupando dependiendo de estas mismas cualidades. En el filum 1 tenemos lo que es el Sarcomastigophora, que en este caso este va a ser caracterizado por tener locomoción por flagelos, pseudópodos o ambos. En el subfilum 1, Mastigophora, vamos a tener lo que es caracterizado únicamente por locomoción por flagelos. En la clase Zoomastigophorea tenemos diferentes órdenes. El orden Kinetoplasia, que en este se va a caracterizar porque vamos a contener lo que son parásitos de uno o dos flagelos. Tenemos lo que es la leishmania y el trypanosoma. Luego tenemos el orden retortamonadida. En este caso, el orden retortamonadida se va a caracterizar por tener lo que son parásitos flagelados de 2 a 4. Tenemos lo que es aquí el chilomastic. Después tenemos el orden diplomonadida. El orden diplomonadida, acuérdense bien de esto, diplo, doble, dos núcleos duplicados. El único parásito que nosotros vamos a llevar que contiene lo que son organelas y todo duplicado es la Giardia lamblia. Así que si les pone, por ejemplo, ¿a qué orden pertenece la Giardia lamblia? Orden diplomonadida, porque es doble, dos núcleos, todo duplicado. Luego, este está fácil, orden tricomonadida. 4 a 6 flagelos, las tricomonas o pentatricomonas. Como su nombre lo dice, es fácil recordarlo, tricomonadida a tricomona. Vámonos a lo siguiente. Ahora, en el subfilum 2 vamos a tener lo que es el subfilum Sarcodina. Este se va a caracterizar por pseudópodos o flagelos temporales. Tenemos la superclase Rhizopoda, que en este caso se va a caracterizar por pseudópodos. Y vamos a tener la clase Lobosea. En este caso tenemos lo que es el orden Amoebida, sin estados flagelados. Aquí vamos a tener lo que es la entamoeba y la acantamoeba. Ahora, la entamoeba, tenemos diferentes tipos de entamoeba. Vamos a pasar después de esto, les voy a explicar cómo es que ocurre el ciclo vital y cómo es que va a pasar de transformarse de un quiste a lo que es su forma trofozoíta y por qué hay algunos que a pesar de ser amebas pertenecen a diferentes filum. El filum 2 apicomplexa. El complejo apical, en este caso va a ser el ciclo evolutivo del trofozoito. Multiplicación adecuada, tenemos la merogonia, estados sexuados, que es la gametogonia y formación de esporas, esporogonia. El complejo apical es una forma en que los parásitos pueden agregarse o añadirse a lo que es la diana, básicamente, que es a donde ellos van a hacer su acción patógena. Por eso se llama apicomplexa. En aquí tenemos la subclase 1, que es la coxida, que es el estado sexuado de los parásitos. Hay ciertos parásitos que van a cumplir estados sexuados, que significa que van a dividirse porque va a haber lo que es
Va a haber lo que son embriones, va a haber lo que es machos, hembras, etcétera. Como también hay parásitos que no lo van a hacer. Hay parásitos que se van a dividir de diferente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, las isosporas, el toxoplasma y el plasmodium. En la subclase 2, la piroplasmia, que son transmitidos por garrapatas. Esto en este caso viene a ser lo que es el orden Babesia. No sé si alguna vez han escuchado o han visto que los perritos suelen ser picados por garrapatas y les suele entrar lo que es una enfermedad de la sangre. Y a los humanos también les puede pasar. Ahora, si nos vamos al filum 3, tenemos lo que es el microspora. Esporas recientes con un esporoplasma y filamento polar. Aquí tenemos el orden Microsporida. Y el filum 4, que es el ciliofora. En aquí vamos a tener lo que es locomoción por cilios, dos núcleos diferentes. El único parásito ciliado que nosotros vamos a ver va a ser el Balantidium coli. Así que si les pregunta, por ejemplo, el Balantidium coli en cuál filum se encuentra, en filum 4, Xylofora, porque es el más característico de locomoción por cilios. Muy bien, ahora sí. Una vez que nosotros hemos visto un poco de cómo se distribuyen los sangrado, me va a causar llagas en la zona perianal, me va a causar dolor de estómago, fiebre, me va a causar eosinofilia, etcétera, va a ser la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es la única ameba patógena de este grupo. Luego tenemos amebas intestinales no patógenas. En las no patógenas vamos a tener lo que es la entamoeba armani, entamoeba coli, endolimax nana, yudamoeba bushli, entamoeba gingivalis y entamoeba fragilis. Las comensales, chicos, les pregunté eso al doctor. En su anterior examen les preguntó cuál es la ameba patógena intestinal. Obviamente ustedes tienen que responder que es la histolítica, es la única. Y gracias a la entamoeba histolítica, nosotros hacemos lo que es el examen coproparasitológico de moco fecal para ver si el paciente tiene esta ameba. Y las que son comensales, quiere decir que pueden habitar en nuestro organismo, pero no me van a generar ningún tipo de patología, ningún tipo de reacción, pero de todas formas no es normal que una persona las tenga. Tenemos en el caso de entamoebas comensales la entamoeba coli, endolimax nana, la iodamoeba bushli y la entamoeba gingivalis, que son las más principales. Si es que el doctor les preguntase, nómbreme, no sé, alguna ameba comensal no patógena, nombran cualquiera de esas, coli, nana, bushli, gingivalis, que son las principales. Ahora, tenemos los flagelados intestinales. En aquí vamos a tener lo que es la Giardia lamblia, Tricomona vaginalis, Tricomona tenax y Tricomona hominis. No se van a confundir, todos son diferentes, tienen diferente morfología. La Giardia lamblia se caracteriza siempre por tener lo que son organelas duplicadas. Quiere decir que va a tener dos núcleos, va a tener doble cantidad de flagelos, va a tener su axiostilo, axonema, etcétera. La tricomona. En este caso, las tres tricomonas vienen a ser una sola familia, pero ambas se encuentran en diferente parte. No quiere decir que todas estas se van a encontrar en el intestino. Tricomona hominis es la más común de encontrarlo en heces fecales, pero eso no quiere decir que me genere algún tipo de patología, solo que es raro que esté ahí. Tricomona tenax. Tricomona tenax es un comensal casual de lo que es la boca. Quiere decir que lo vamos a encontrar en la mayor parte de las veces en la boca. Tricomona vaginalis. Tricomona vaginalis, como su nombre lo indica, es causante de infecciones o de transmisión sexual. Y este Tricomona vaginalis únicamente se transmite por vía sexual. No, aquí no hay como que, yo fui a una piscina y me contagié de Tricomona vaginalis. No, sí o sí es por acto sexual. Así que la persona que tiene Tricomona vaginalis es porque fue muy irresponsable y hay muchos casos. Luego tenemos los hemoflagelados. Los hemoflagelados, en este caso, el principal va a ser el Trypanosoma cruzi. Pero el Trypanosoma cruzi tiene diferentes estadios de vida, tanto en lo que es el vector como lo que es el humano. Y llega un punto en el que pierde su membrana ondulante al entrar en lo que es el eritrocito. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Parásitos del paludismo.
En este caso, ustedes se lo saben que es el Plasmodium. El Plasmodium es el causante del paludismo. Tenemos el Malaria Vivax falciparum yoval. El oval es el único que no vamos a encontrar en Bolivia. Los demás los vamos a ver y cada uno tiene un ciclo de vida al igual que el Trypanosoma cruzi diferente. Ahora, una característica importante. Lo que son hemoflagelados o en todo caso hemoparásitos, porque tanto lo que es Trypanosoma cruzi como el Plasmodium vienen a encontrarse en la sangre, o sea que necesitamos hacer un examen sanguíneo, no podemos encontrarlos en heces. Estos de aquí tienen ciclos de vida mucho más complicados que los parásitos intestinales comunes. ¿Por qué? Porque estos vienen a ser inoculados en el organismo mediante vectores y van a cumplir un ciclo vital determinado dentro del vector como dentro de lo que es el humano. Dentro del vector van a tener una forma. Esta forma va a ingresar al humano. En el humano va a pasar un cierto tiempo de vida y va a volverse a otra forma. Es por esta razón también que es un poco difícil erradicar lo que es este tipo de parásitos y que el organismo pueda luchar contra ellos, ya que constantemente están cambiando de forma y mediante ellos cambian de forma. Nuestros anticuerpos están tratando de reconocer cada una de estas mismas, pero cuando lo han hecho, ellos ya han cambiado a otra forma y están en otro sitio. Vamos a pasarnos ahora a lo que es la relación parásito y hospedero. Muchas veces solo se requiere un hospedero para que el parásito cumpla su ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Los parásitos son muy exigentes con lo que quieren. Los parásitos buscan el mejor hospedero, aquel que les pueda dar las cualidades de vida que ellos necesitan para poder cumplir su ciclo vital. Así que lo que escogen, por ejemplo, es mayormente humanos. Hay algunos que cumplen su ciclo de vida dentro de los animales, pero hay otros que lo cumplen dentro de los humanos. El hombre es el hospedero más satisfactorio. Los animales más usados son comúnmente usados, perdón, como reservorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los parásitos obviamente prefieren a un humano, pero como no pueden encontrarlos, se habitan dentro de animales o dentro de vectores. Estos mismos los van a mantener dentro hasta que ellos puedan conseguir lo que es su hospedero definitivo y cumplir su ciclo de vida completo. Tenemos parásitos que son 0% dependientes, 50% dependientes y 100% dependientes. En este caso tenemos el cistosoma manzoni, perdón. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el 0% dependiente? Ustedes pueden decirme, pero si es un parásito 0% dependiente, no sería parásito, ¿no? Porque el parásito necesita depender de alguien. Hay casos, por ejemplo, como una ameba interesante que no existe, bueno, no hay en Bolivia, que sería la Naegleria fugleri. En este caso, esta ameba se encuentra en agua estancada. Y cuando esta ameba puede vivir todo el tiempo en agua estancada, no necesita de un hospedero para poder cumplir su ciclo de vida. Pero obviamente si lo pilla, pues belleza, ella entra. Lo que hace es que cuando una persona entra en el agua estancada, esta se mete por su nariz, ingresa al cerebro, cumple su ciclo de vida en el cerebro y procede a generar la muerte de su hospedero. O sea, lo mata directamente. Bien, ¿qué es un hospedero? Hospedero normal es el animal en que un parásito desarrolla su ciclo de vida. Un vector es un artrópodo u otro animal que transmite el parásito. Reservorio, hombre, plantas o materia inanimada que contenga parásitos que puedan vivir y multiplicarse en ellos. Parasitismo es la relación directa entre el hospedero y el parásito, viviendo el segundo a costa del primero. Comensalismo. Ambas viven juntas, una a expensa de la otra, pero ninguna sufre daño. ¿Qué es la diferencia en este caso? De nosotros en los humanos siempre va a ser parasitismo, no va a ser comensalismo. ¿Por qué? Porque el parásito que va a vivir dentro de nosotros puede ser, no sé, una entamoeba una ascaris lumbricoide, cualquier tipo, va a vivir a expensa de nosotros y nos va a hacer daño.
porque nosotros todo lo que vamos a consumir, el parásito se lo va a agarrar para volverlo energía para él, no para nosotros. Y cuando le dejemos de dar lo que él necesita, va a proceder a hacernos daño, porque necesita comer. Bioquímica de los parásitos. En aquí lo que el doctor mayormente pregunta o solía preguntar es cuál es el azúcar que los parásitos comúnmente ocupan para desarrollar sus ciclos de vida. El principal carbono de estos es el glucógeno, que les da la energía necesaria para su metabolismo a través de procesos anaerobios. Dentro de lo que es el intestino, muy pocas veces va a llegar lo que es el oxígeno, así que cumplen la mayoría de sus procesos en estado anaerobio. Y obviamente, los parásitos son organismos que van a tener proteínas, lípidos, electrolitos, hidratos de carbono, etcétera. Vías de penetración de los parásitos. Tienen diferentes vías de penetración. Tenemos desde la digestiva hasta la cutánea. ¿Qué pasa con la vía digestiva? La vía digestiva es la que ustedes van a tener, o bueno, va a ocurrir cuando coman, como lo dice su nombre, digestiva. Cuando una persona consuma un alimento contaminado y este puede tener huevos, puede tener quistes, puede tener larvas, cuando una persona tome agua contaminada, puede haber ahí, no sé, larvas, etcétera. Vía transfusional. En la vía transfusional nos centramos únicamente en los hemoparásitos. Como lo dice el nombre de la vía, es por transfusión sanguínea. Y el más peligroso en este caso, como les dije, tenemos un alto índice de parasitosis en Trypanosoma cruzi, es el más común. Vía respiratoria. En este caso no significa que ustedes van a respirar y el parásito va a entrar por la nariz. No, no sucede de esta manera. La vía respiratoria en realidad es parte de lo que viene a ser el ciclo de vida de algunos nemátodos, como ser el caso del Strongyloides estercolaris, la uncinaria, que estos van a llegar a lo que es su órgano diana mediante la vía respiratoria. Quiere decir que van a pasar por lo que es el pulmón y van a ser deglutidos al estómago. Pero en este caso esto es para su segundo corte. Vía cutánea. Atraviesan la piel y penetran de forma pasiva. Hay ciertas larvas, al menos las que cumplen el ciclo de los, como lo dice en la parte de vía respiratoria, que atraviesan lo que es vía cutánea, que atraviesan la piel y a través de esta llegan a sus órganos diana. Resistencia etaria. Esto igual les preguntó el anterior semestre. La resistencia etaria es el aumento de la resistencia con la edad. Es frecuente asignado en la parasitología. ¿Qué sucede? Un niño es mucho más propenso a sufrir una parasitosis que un adulto. Es por eso que en los adultos casi no se ve lo que son parasitosis. La mayoría es en niños, bebés que los traen y que están con dolor de estómago, se los revisa y que es común encontrar huevos, larvas, etcétera. O en este caso, el más común últimamente son quistes de Blastocystis homini. Los periodos parasitológicos. Tenemos lo que son periodos parasitológicos y periodos clínicos. ¿Qué significa esto? Los parásitos tienen ciertos periodos y nosotros como humanos vamos a tener ciertos periodos cuando estos ingresan a nosotros. En los periodos parasitológicos se destacan tres, que serían periodo prepatente, periodo patente y periodo subpatente. ¿Qué es el periodo prepatente? Es el momento desde el que el parásito infecta y penetra al hospedero hasta que sus huevos, quistes y otros estados de su ciclo biológico puedan ser demostrados por métodos específicos de laboratorio. ¿Qué es el periodo patente? Es la etapa en que el parásito puede ser fácilmente revelado. Significa es que el periodo patente es cuando nosotros podemos detectar al parásito porque está en su punto máximo de reproducción. ¿Y qué es el periodo subpatente? El periodo subpatente es cuando no se puede evidenciar la presencia de los protozoarios por medios corrientes de observación. Y después de eso sucede lo que es el nuevo periodo subpatente. En esta parte, el nuevo periodo subpatente es cuando pasa el periodo patente y subpatente y el parásito no puede ser identificado.
pero después de la nada vuelve a reproducirse y nosotros podemos identificarlo mediante pruebas normales, pero ha ocurrido un periodo, como se le diría, periodo ventana. Quiere decir que el parásito ha dejado de reproducirse y nosotros no podemos identificarlo, pero sigue estando dentro del organismo. Vámonos a los periodos clínicos. En los periodos clínicos vamos a tener de incubación, de síntomas, de convalescencia y periodo latente. El periodo de incubación es el momento en que el parásito penetra el hospedero hasta la aparición de los primeros síntomas. Si ustedes se dan cuenta, en los periodos clínicos nos centramos en lo que viene a ser el humano, cómo el humano se siente, y en los periodos parasitológicos, cómo es que el parásito se reproduce en el mismo. En el periodo de incubación es la aparición de primeros síntomas. En general la fase más larga. Después tenemos lo que es el periodo de síntomas. En el periodo de síntomas ocurre desde los primeros, porque nosotros sabemos que el periodo de incubación es la aparición de síntomas, pero el periodo de síntomas es después de la primera aparición de los primeros síntomas hasta la terminación de los mismos. No sé si me dejo entender. Luego tenemos el periodo de convalescencia. En el periodo de convalescencia ya se inician las molestias por el protozoario, después de haber pasado la fase mayor de sintomatología. Y finalmente tenemos el periodo latente. En algunos casos, los síntomas pueden desaparecer sin que exista la destrucción total de los parásitos. ¿Qué significa esto? Después de haber pasado por todos los periodos clínicos, que sean de incubación, la aparición de síntomas, después de que la persona ha pasado por todos estos síntomas y han dejado de generar molestia, uno puede pensar que el parásito ha sido erradicado, quizás sin necesidad de tratamiento médico, pero eso no significa que ha desaparecido. Puede ser que el parásito ha dejado de generar lo que es una parasitosis, pero puede seguir dentro. ¿Qué es lo más común en el caso de lo que vienen a ser parásitos intestinales? Y en hemoparásitos también puede ocurrir. Muchas veces puede generar lo que es sintomatología los primeros días, pero después se calma, ya no ocurre nada. Luego se dan cuenta que realmente el parásito nunca ha desaparecido, simplemente ha migrado de órgano y cuando uno trata de curarlo ya no se puede hacer por simple tratamiento. Tiene que ocurrir a lo que son trasplantes o diferentes cosas. Una vez que nosotros ya hemos pasado y conocemos cuáles son las vías de penetración, cuáles son los diferentes órdenes o cuáles son los diferentes filum que los parásitos poseen, cuáles son los periodos prepatentes, cuáles son los periodos parasitológicos, clínicos, podemos pasar a lo que son los diferentes tipos de parásitos. Tenemos la entamoebistolítica. La entamoebistolítica, ¿qué es? ¿Una ameba patógena o ameba comensal? Es patógeno. Patógeno. Patógena. Es la única ameba que me genera lo que es molestias, que me va a generar lo que es dolor abdominal, fiebres y todos esos síntomas. En este caso, su órgano diana va a ser el intestino grueso. No todos los parásitos se van a alojar en el mismo lugar. Hay algunos que van a alojarse en el intestino delgado y en ciertas partes específicas. En el caso de la entamoeba va a ser la infección en el intestino grueso. El trofozoito mide de 10 a 15 micrómetros. Tiene vacuolas digestivas, núcleo esférico con cariosoma. Como lo pueden ver al lado, el trofozoito no posee ni cilios ni flagelos, posee pseudópodos. Se va a mover por pseudópodos. Y una característica importante de este parásito es que se adhiere a lo que es el epitelio intestinal. Y una vez adherido, suele agarrar y suele fagocitar lo que son eritrocitos. Es por eso que cuando ustedes la van a ver en microscopio algún día en movimiento, va a tener la mayor cantidad de veces eritrocitos dentro. Luego tenemos lo que es el quiste. El quiste mide de 10 a 20 micrómetros. Es esférico u ovoide con divisiones mitóticas, perdón. La entamoeba no tiene más de cuatro núcleos. Si posee más de 4 núcleos, ya no es una entamoeba es una entamoeba coli, que es mucho más grande. En este caso, esta tiene una membrana súper delgada. Es por eso que cuando movemos el micrómetro,
como lo pueden ver aquí en esta foto, tiene lo como un aro, como un anillo al costado. Mientras que el entamoeba coli no es así. Cuando ustedes mueven el micrómetro se hace oscuro porque tiene una membrana súper gruesa. ¿Cómo ocurre lo que es el ciclo de vida? La persona ingiere lo que es un quiste, porque esa es la parte, la forma de resistencia del parásito. Ingiere el quiste, entra a lo que es el estómago, es resistente a los ácidos estomacales, pasa a lo que es el intestino grueso. Al sentir lo que es el pH del intestino grueso, procede a desenquistar y pasarse de quiste a trofozoito. El trofozoito lo que va a generar es la multiplicación. Por ejemplo, en el quiste tenemos 4 núcleos. Estos se van a empezar a dividir y vamos a pasar a lo que es el trofozoito. El trofozoito es la forma infectante. Quiere decir que la persona cuando ingiere el quiste aún no tiene sintomatologías, no va a sentirse mal, pero cuando este pase a ser lo que es trofozoito ya va a ocurrir la acción patógena, ya que este con los pseudópodos puede añadirse a lo que es el epitelio y al añadirse al epitelio va a generar lo que es el dolor, el sangrado, el aumento de lo que es el leucocitos, etcétera. Es agente etiológico de la mebiasis. Si el doctor les pregunta, ¿qué causa la entamoebistolítica? La mebiasis. ¿O cuál es el causante de la mebiasis? La entamoebistolítica. ¿Qué puede ser intestinal? Colitis amebiana o extraintestinal. La entamoebistolítica, cuando pasa al estado trofozoita, muchas veces no se queda dentro del intestino. Es una ameba curiosa, sale del intestino y puede generarme lo que es abscesos hepáticos. Puede irse a otros lugares donde no debería estar y es por eso que después al paciente, el paciente puede empeorar y yo puedo necesitar hacerle lo que es biopsias para determinar en dónde está la ameba. Morfológicamente se confunde con otras especies no patógenas, como les estaba comentando. La más común en este caso no es ni la dispar ni la entamoeba moscowoski, es la entamoeba coli para nosotros, por lo que requiere diagnósticos y métodos específicos. El que nosotros ocupamos en laboratorio es el método de moco fecal. El quiste es la forma infectante, esférico, de 10 a 20 micrómetros, pared gruesa, muy resistente, madura con 4 núcleos, cuerpos cromatoidales, trofozoito, forma vegetativa y patógena, de 10 a 60 micras, móvil por pseudópodos, endoplasma claro, y eso ustedes ya se los expliqué hace rato. Patogenia y acción patógena. El daño se produce por adhesión a las células del intestino, citólisis y necrosis por proteínas formadoras de poros, degradación tisular por enzimas proteolíticas y evasión inmune. Como les comenté al principio, los parásitos tienen esa capacidad de evadir al sistema inmune por mimetismo, por diferentes métodos, ya que estos van a ir cambiando constantemente y nuestro sistema inmunológico va a mandar anticuerpos, pero cuando lleguen a reconocerlos, ya el parásito pues ha cambiado de forma. Lesiones típicas. Una de las lesiones más típicas de lo que es la entamoeba histolítica es las úlceras en botón de camisa, en mucosa del colon. También puede generarme colitis amebiana. Y esta es la que nos importa, la diarrea con moco y sangre, que es la disentería amebiana. La invasión portal, abscesos hepáticos amebianos. Como les había comentado, la entamoeba histolítica puede salir del intestino e irse a órganos en los que no debería estar. Lesión única, cavidad con pus, achocolatado. Otras localizaciones raras también pueden ser el pulmón, el cerebro y la piel. Aquí, yo personalmente no encontré lo que es el reporte para moco fecal que maneja el doctor, así que lo hice acá. Y vamos a reportar junto conmigo. ¿Se acuerdan cómo hacer el reporte de moco fecal? Primero, siempre tenemos que poner lo que es el nombre del paciente. En este caso le vamos a poner XXX porque no sabemos de quién va a ser. El médico. Pueden poner el nombre del doctor o cualquier nombre que quieran. Ustedes se inventan.
Registro, lo propio, se pueden la parte de arriba, que sería los datos, paciente, médico, registro, fecha, no tiene importancia ahorita, porque no es de lo que se les va a evaluar. Lo que importa es lo siguiente, que ustedes sepan cómo poner lo que es el color, consistencia, pH, mucos, sangre y sustancia reductora. En esta parte, esto viene a ser el examen químico. Ojo, químico. Lo siguiente es el examen microscópico y después el examen parasitológico. Ese es el examen físico, perdón. Ya. En color, ¿qué colores nosotros podemos reportar en heces? Reportar color café, color marrón, color verde, incolora, alquitranada, etcétera. Pero ahora, su reporte de moco fecal tiene que concordar. No es simplemente poner cualquier tipo de color de heces porque es el único que me acuerdo. No, tiene que ser acorde a la patología que tiene el paciente. Si yo estoy hablando de color, vamos a ponerle un color café, que es el más común, al menos en diarreas. Consistencia. La consistencia en moco fecal. Si me están trayendo un moco fecal es porque el paciente tiene disentería. Significa que está con diarrea. Las diarreas no van a ser pastosas, así que descartamos esa opción. Las diarreas no van a ser duras, descartamos esa opción. Las diarreas van a ser líquidas en su mayoría, así que podemos poner líquida. Ok, ahora en pH. El pH va a depender de si estamos tratando lo que es un proceso bacteriano o un proceso viral. El proceso viral me va a acidificar las heces, mientras que el proceso bacteriano lo que me va a hacer es basificarlo. Y esto tiene que ser acorde a lo que es su examen microscópico, donde van a reportar lo que son eritrocitos, leucocitos, etcétera. Si estamos ante un proceso viral, el pH tiene que ser ácido. Significa que tiene que ir de 1 hasta 6,5. Y si va a ser un proceso básico, tiene que ir de 7,5 hasta 14. ¿Por qué? De 6,5 a 7,5 para nosotros significa heces neutras. Si bien el pH neutro es de 7, nosotros sabemos que en lo que son líquidos corporales, fluidos corporales, muy difícilmente se llega a ese parámetro. Así que tomamos 7,5, perdón, 6,5 a 7,5 como neutralidad para nosotros. Así que proceso viral tiene que ir de 1 a 6,5, proceso bacteriano de 7,5 a 14.
Otra característica interesante, la Yardia lamblia suele acidificar las heces, pero no es un indicador de que hay Yardia lamblia. Para eso tenemos que hacer el examen parasitológico. Vámonos a lo que es mucos. Mucos, en este caso es moco. Si es que el paciente tiene presencia de moco en las heces. Y eso ustedes lo pueden ver simplemente con agarrar el frasco cuando llega al laboratorio y alzar con un pedazo de los palitos o de los aplicadores. Alzan un poquito de lo que es las heces y se va a ver súper claro lo que es el moco porque se estira. Moco se reporta como presenta y no presenta. Si presentase moco, le ponen presenta. Y si no presenta, obviamente le ponen no presenta. Sangre. La sangre se reporta con cruces. No se reporta ni con escaso, regular, abundante, ni con presenta, no presenta, ni con negativo y positivo. Se reporta con cruces. Si ustedes ven, por ejemplo, que tiene una alta cantidad de sangre, pero de la forma física, nomás ustedes mirándolo en el frasquito. Le van a poner positivo una cruz, o positivo dos cruces si ven que es harto, o positivo tres cruces si está totalmente llena de sangre. Sustancia reductora. La sustancia reductora es ¿qué cosas? Glucosas, es azúcares. Si nosotros tenemos presencia de sustancia reductora, se va a reportar como positivo o negativo. ¿Tienen alguna duda en la parte únicamente de la parte física del moco fecal? Que es la parte microscópica. En la parte microscópica nosotros vamos a tener desde almidón hasta levaduras. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que rellenar? Almidón, eritrocitos, leucocitos, y en el caso de leucocitos se va a dividir en mononucleares y en polimorfonucleares. Después vamos a tener lo que son levaduras. Almidón se reporta como escaso, regular y abundante. Miren, comúnmente no tendría que haber presencia de almidón en heces, ya que son consumidos por parásitos. Ahora, eritrocitos. Los eritrocitos y los leucocitos se reportan por campo. Ustedes pueden reportar que lo que ven, si ven de 1 a 5 por campo, reportan eso. Si ven de 5 a 10 por campo, reportan eso. Luego, leucocitos. Ojo, en eritrocitos tiene que ir ligado a lo que es sangre en la primera parte, porque ustedes no van a poner sangre positivo una cruz y aquí le van a poner que hay más de 100 por campo en eritrocitos, no tiene concordancia. Leucocitos. Leucocitos igual va a ir por campo. Van a poner cuántos observan. Puede ser de 1 a 5 por campo, puede ser de 5 a 10 por campo, etcétera, lo que ustedes vean. Ahora, leucocitos va a dividirse en mononucleares y polimorfonucleares. Los mononucleares, en este caso, van a ser por porcentajes. Vamos a ver cuánto porcentaje hay de cada uno. En el caso de mononucleares, por ejemplo, va a ser para afección viral y polimorfonucleares para afección bacteriana. Y tiene que tener concordancia. La sumatoria de ambos, tanto mononucleares como polimorfonucleares, tiene que darme 100%. No puede ser que me dé 105 o que me dé menos de 100. Tiene que ser sí o sí 100%. ¿Cómo yo con esto de aquí puedo decir si es una infección viral o bacteriana? Aumentando la cantidad de cada uno. Si yo quiero que sea una infección viral, para empezar, en pH le puedo poner un pH de 5 y en mononucleares le puedo poner 60% y en polimorfonucleares le pongo 40%. Quiere decir que hay predominancia en mononucleares y eso me está significando. Y digamos que ahora yo quiero una infección bacteriana. Si fuera una infección bacteriana, pH le puedo poner 8. Y aquí, mononucleares le voy a poner 30 y polimorfonucleares le voy a poner 70. Ya está significando lo que es una infección bacteriana. Levaduras. Al igual que el almidón, se reporta como escaso, regular, abundante. Simplemente es eso.
Ahora, nos pasamos después de eso al examen parasitológico. Después de haber visto lo que es presencia de sangre, presencia de leucocitos, ver si estamos ante una infección viral o bacteriana, porque sabemos bien que no es la entamovistolítica la única que me puede causar disenterías mucosanguinolentas. En el examen parasitológico tenemos lo que son estos cuatro aspectos: trofozoito, quiste, huevos y larvas. En trofozoito, en trofozoito me van a escribir las estructuras trofozoitas. Si ustedes están viendo un trofozoito, ya sea flagelado, con cilios o con pseudópodos. En este caso, si estamos hablando de moco fecal, el que nos interesa es el trofozoito de la Entamoeba coli, perdón, histolítica. Y ustedes le van a poner trofozoito de Entamoeba histolítica, escaso, regular o abundante, depende a cuántos vean. Quistes. Si ustedes ven quistes de entamoeba histolítica, le ponen quiste de entamoeba histolítica, escaso, regular, abundante. Comúnmente, la entamoeba histolítica casi siempre se encuentra acompañado de lo que es la entamoeba coli, así que ustedes le pueden poner ambos, entamoeba histolítica y entamoeba coli. Huevos y larvas. No se van a confundir. Los huevos y las larvas son diferentes a trofozoitos y quistes. Los gusanos no poseen lo que son quistes ni trofozoitos, como a su vez lo que son protozoarios no van a poseer lo que son huevos ni tampoco formas larvadas. En huevos ustedes le pueden poner, por ejemplo, no sé, huevo de uncinaria y larva de Strongyloides stercolaris, pero no es necesario. Con que rellenen la parte de trofozoito y quiste para el examen parasitológico del moco fecal es más que suficiente. ¿Tienen dudas en esa parte? Parasitológico. Como ustedes pueden ver, el examen parasitológico y el examen de moco fecal son parecidos en cierta forma. Únicamente que lo que es el examen de moco fecal va a tener lo que es la parte física y la parte química que nosotros tenemos que analizar junto con la parte microscópica de todos estos parámetros. En el examen parasitológico, simplemente están trayendo una muestra para que yo determine si contiene o no contiene parásitos. No tengo que fijarme ni en sangre, ni en almidones, ni en levaduras, ni nada de eso. Únicamente parásitos. Si no pillo parásitos, se reporta como NSOP. No se observan parásitos. Pero si pillo parásitos, pongo, si es trofozoito, pongo trofozoito de Giardia lamblia, trofozoito de Entamoeba. Kiko les estaba diciendo que nosotros únicamente tenemos que reportar los parásitos, nada más. No tenemos que reportar ni almidones, ni levaduras, ni eritrocitos, no. Solamente parásitos. Nos están pidiendo que reportemos si hay o no hay parásitos. Es puntual la pregunta, puntual la respuesta. Si les pregunta, por ejemplo, haga un examen parasitológico simple, que sería este, van a poner cualquier parásito que sea protozoario en quiste y en trofozoito, con nombre y apellido. Y si ustedes quieren, pónganle huevo y larva, pero tiene que ser un parásito, tiene que ser un nemátodo. No pueden ponerle aquí un trofozoito y arriba un nemátodo, eso está mal. También, por ejemplo, el anterior semestre les preguntó cuál es la función del lugol madre, cuál es la función del lugol hija, cuál es la función del solfis. La función del lugol madre es contener la solución del lugol hija, ya que la solución del lugol madre no se va a deteriorar de la misma manera que la solución del lugol hija. Y la solución del lugol hija sirve para que nosotros podamos identificar la morfología de los parásitos, porque estos van a teñir lo que son membranas y núcleos. El solfis. El solfis asemeja lo que son los líquidos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, así que no van a generar lo que es apoptosis en estos mismos, van a mantener lo que es su morfología, pero a su vez el movimiento. El lugol no mantiene el movimiento, los mata, así que no podemos ver si tiene movimiento rotatorio, vibratorio, por pseudópodos, por cilios, ni nada de eso.
También les preguntó qué es un pool. Un pool de parásitos es un concentrado. Yo agarro unas heces que son positivas para, digamos, Entamoeba coli. Voy a agarrar esas heces y lo voy a meter dentro de un frasco. Luego voy a agarrar otras heces que son positivas para Giardia lamblia y lo voy a meter en el mismo frasco y así sucesivamente. Es un concentrado de varios parásitos que van a estar contenidos en formol 10%. El formol 10% lo que hace es mantener los parásitos de forma viable, ya que evita la degradación de estos mismos. Y además de eso, lo que hace es inactivar enzimas que ayudan a la degradación. Muy bien. Las amebas no patógenas, como habíamos hablado al inicio, son Entamoeba coli, Endolimax nana, Yodamoeba bushley, Entamoeba gingivalis y Dientamoeba fragilis. En este caso, por ejemplo, les puede preguntar cuáles son amebas comensales. Las amebas comensales son aquellas que no me generan patologías. En este caso son todas estas, pero mencionen las más importantes y las que casi siempre se encuentran, que son coli, nana, bushley y gingivalis. Puede ser frágiles, casi no tanto. Muy bien, pasémonos ahora a lo que es la Giardia lamblia. La Giardia lamblia es causante de giardiasis y una característica, la Giardia lamblia, a diferencia de la entamohistolítica, no se va a alojar en el intestino grueso, se va a alojar en lo que es el intestino delgado, específicamente en el duodeno y el yeyuno. Cada parásito tiene su órgano diana, un órgano donde va a decir el parásito, yo quiero estar ahí porque me gusta el ambiente, me gusta el pH, me gustan los aportes nutricionales que me da, y en este caso de la Giardia lamblia es el intestino delgado. La Giardia lamblia es aquella que posee organelas duplicadas, quiere decir que va a tener doble núcleo, va a tener doble axiostilo, doble cantidad de flagelos, doble todo. Tiene de 6 a 8 flagelos, es predominante en niños. Quiere decir que los que con mayor facilidad van a contraer o son más susceptibles a poder ingerir este parásito son los niños. El trofozoito mide de 9 a 21 micras de longitud, con 5 a 15 de ancho. Tiene movimiento lento vibratorio. Cuando estamos analizando lo que son trofozoitos, siempre tenemos que ocupar Solfis, ya que necesitamos ver el tipo de movimiento que tiene. Muchas veces podemos diferenciar parásitos solamente por el movimiento, ya que algunas veces no se pueden observar muy bien lo que son las partes internas para ver los núcleos. El quiste mide de 8 a 12 micrómetros con 2 a 4 núcleos. Y aquí, como lo pueden ver, está el quiste y la forma trofozoita. Aquí al lado se ve mejor. En la parte izquierda está la forma quística y en la parte derecha la forma trofozoita. Tiene como una carita feliz, así que un semestre el doctor les pidió dibujar lo que es un trofozoito de Giardia lamblia. Es sencillo, simplemente hacen como un óvalo y dibujan al medio dos ojitos y le dibujan 6 a 8 flagelos. Nada más. Es agente etiológico de la giardiasis. El otro era amebiasis. La entamoeba causa amebiasis. La Giardia lamblia causa giardiasis. Es una de las parasitosis intestinales más comunes. Como les había comentado, se localiza en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y el yeyuno. Es cosmopolita, más frecuente en niños y en áreas con deficiencias de saneamiento. Las formas, el quiste es la forma infectante y resistente, es ovalado, pared gruesa, la cantidad de núcleos. El trofozoito es por su forma vegetativa, es la forma patógena del parásito. Por ejemplo, la entamoeba histolítica, su acción patógena lo cumplía añadiéndose al epitelio intestinal mediante pseudópodos. Este lo que va a hacer es añadirse a lo que es el epitelio, pero mediante flagelos, ya que este es un flagelado intestinal. No invade tejidos. La entamoeba histolítica se iba a otros tejidos. Era capaz de salirse de su órgano diana e invadir
otros tejidos que no le corresponden, mientras que lo que sucede con la Giardia lamblia no es lo mismo. La Giardia no invade tejidos, el daño es superficial, se mantiene simplemente en lo que es el intestino delgado. No se adhiere, perdón, al epitelio intestinal, produce atrofia de vellosidades y acortamiento de las microvellosidades. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las microvellosidades se encargan de absorber nutrientes. Si estos se ven dañados, lo que va a pasar es que no va a haber una absorción y la persona va a debilitarse. Mala absorción de grasas, carbohidratos y vitaminas, en especial vitamina A, B12 y lactosa. El daño se debe a irritación mecánica por adherencia masiva. Libera toxinas, aún poco definidas. Respuesta inflamatoria local, aumentos de linfocitos intraepiteliales. Es por esta razón también que les había comentado hace rato que la Giardia lamblia puede acidificarme las heces, pero como les dije, no es un indicador de que haya Giardia lamblia. Vámonos a flagelados saprófitos. Los flagelados saprófitos son aquellos que solamente tienen forma flagelada, o sea, su forma trofozoita, no tienen la forma quística. Y en estos tenemos lo que es todos los tipos de Chilomástic y tricomonas. Así que si el doctor les dice, por ejemplo, cómo es la forma quística de un tricomona vaginalis, un tricomona hominis, tricomona tenax, no existe forma quística de esos parásitos, solamente existe su forma trofozoita. El tricomono vaginalis, la infección. El parásito presente en el tracto urogenital de una persona infectada se transmite a través del contacto sexual, únicamente vía sexual, no se puede transmitir de otra manera. Multiplicación. Dentro del huésped. El trofozoito se reproduce por fisión binaria longitudinal, es decir, se divide en dos células hijas idénticas. Crecimiento. El parásito se multiplica en la mucosa del tracto urogenital, utilizando nutrientes como sales de hierro, presentes en la sangre menstrual y glucosa del epitelio vaginal. Entonces, Trichomona hominis es básicamente específico de lo que es el tracto urogenital. No lo vamos a encontrar en heces. El que sí es específico de heces es Trichomona hominis. Ese es el que nosotros podemos analizar. Y aquí está. Trichomona hominis. 4 flagelos libres y uno a lo largo del borde externo del axiostilo bien visible. También se lo llama pentatricomona porque posee 5 flagelos, como les estaba diciendo. No se considera causa de diarrea ni de otra patología, pero eso no significa que si lo pillamos en heces lo vamos a dejar ahí. No, se tiene que erradicar, así como las amebas comensales. Si es que yo pillo una entamoeba coli, una nana, no porque no me haga daño, yo lo voy a dejar ahí. No, tengo que erradicarlo. No se puede tener parásitos dentro del organismo. Ahí como pueden ver, tenemos lo que son sus flagelitos. Posee un núcleo y pueden contar. Tiene lo que es 5 flagelos. 4 en la parte de adelante y uno que va desde el inicio hasta la colita, que sería su quinto flagelo. Y finalmente, Trypanosoma cruzi, que es el último tema para su examen. Tiene 2 ciclos evolutivos. El Trypanosoma cruzi, chicos, ya no entra en lo que viene a ser parásitos intestinales. ¿Por qué? Porque el Trypanosoma cruzi no está en el intestino, no está en las heces. Quiere decir que usted no puede decirle a una persona con Chagas, deme una muestra de heces, la analizo, la veo, si es positivo para Trypanosoma cruzi. No, no puedo hacer eso, porque el Trypanosoma cruzi no está en el intestino, está en circulación periférica. Así que tengo que hacerle un examen sanguíneo para determinar si es que tiene o no tiene. Tiene 2 ciclos evolutivos. El primero que va a ser en el invertebrado en realidad y el segundo que va a ser en el vertebrado. En el invertebrado, por ejemplo, va a ser en el vector, porque sabemos que el Trypanosoma cruzi es mediado por la vinchuca. En el invertebrado va a tener lo que es fase de amastigote, epimastigote y tripomastigote. Y en el humano tenemos lo que es la forma de tripomastigote en sangre periférica y en células y tejidos está en forma de amastigote. El tripomastigote es este de aquí, este pequeñito.
Tiene como una forma de trofozoito con un pequeño flagelo y tiene una membrana ondulante. Cuando el tripomastigote ingresa a lo que es una célula, va a perder este flagelo y esta membrana ondulante y va a quedarse únicamente como la forma de la célula. Y esto va a infectar. Ahora, el invertebrado lo que va a hacer es agarrar y infectarse con sangre que posee lo que son estos tripomastigotes o amastigotes y va a volver a lo que es su ciclo de vida dentro del invertebrado hasta poder llegar a lo que es hospedero definitivo, que en este caso sería el humano. El diagnóstico. El diagnóstico de Trypanosoma cruzi se hace en dos partes, en la fase aguda y en la fase crónica. Y en cada una de estas fases no se puede hacer lo mismo. ¿Por qué? En fase aguda. La fase aguda es cuando nosotros podemos determinar la cantidad de parásitos presentes por picos febriles, mientras que en la fase crónica no podemos hacerlo, ya que no existe parásito en circulación porque no va a haber picos febriles. En el diagnóstico en fase aguda tenemos los siguientes: examen en fresco, gota gruesa, extendido fino, tinción de Giemsa, y me faltaría aquí lo que es el Strout o microstrout. Examen en fresco, gota gruesa, extendido fino, todos se hacen sacando sangre al paciente en un periodo febril. ¿Qué es un periodo febril? Es el momento en el que el parásito está en su mayor punto de reproducción y nosotros cuando saquemos sangre tenemos la certeza de que podemos sacar una cantidad representativa de parásitos en este mismo. La gota gruesa se hace añadiendo una gota al portaobjetos y poniéndole encima el cubreobjetos y viéndolo directamente. Ahí podemos observar si es que están en movimiento o si están dentro de los eritrocitos. Extendido fino. Hacen un extendido normal en el portaobjetos, lo dejan secar, lo llevan a lo que es agua para que se le baje lo que es la hemoglobina y vamos a ver si es que posee parásitos. Y la tinción de Giemsa. La tinción de Giemsa es básicamente el Ciel-Nielsen modificado. Únicamente obviamos la parte de la emisión de vapores de lo que es la fucsina fenicada. Y el Strout. El Strout y el microstrout es uno de los más bonitos, porque vamos a llenar capilares hasta las 3/4 partes. Vamos a centrifugar y vamos a poder observar en la división de lo que viene a ser la sangre y el plasma cómo se van a ir moviendo los tripomastigotes del Trypanosoma cruzi buscando la parte eritrocitaria del medio. Y en ahí vamos a decir, a esta persona sí tiene Trypanosoma cruzi porque tiene tripomastigotes en circulación. Es un protozoo hemoflagelado, familia Trypanosomatidae, agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Es un parásito heteroxeno, requiere de insectos vectores. En este caso, el más común es la vinchuca. Tiene 4 formas principales: el tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante para el humano, el fusiforme alargado, flagelo libre y membrana ondulante, que es lo que ya les había comentado. La vinchuca infecta al humano no inoculando el parásito como lo hacen los mosquitos. La vinchuca muerde, genera una apertura, defeca u orina y en eso deposita el parásito. La persona al rascarse mete lo que es el parásito mediante la herida de la mordida de la vinchuca y es donde ocurre el proceso de la infección. El epimastigote es la forma de multiplicación en el insecto mediante el vector. Posee flagelo corto y membrana ondulante poco desarrollada. El tripomastigote sanguíneo es la forma diagnóstica en humanos. Circula en sangre pero no se divide. Infecta nuevos tejidos o puede ser ingerido por la vinchuca. Este es el que les digo que tiene forma de trofozoito y tiene su colita y tiene una membrana ondulante. Es el que cuando nosotros podemos hacer lo que es la técnica de microstrout, va a ir nadando hacia la parte del eritrocito porque busca circulación sanguínea, busca sangre. Acción patógena, invasión celular, preferencia por músculo cardíaco liso y tejido nervioso. Se va al músculo cardíaco, es por eso que me puede generar problemas cardíacos. Destrucción tisular por ruptura celular y respuesta inflamatoria. Autoinmunidad, tiene lo que es la capacidad del mimetismo.
y genera lesiones cardíacas y digestivas características. La fase aguda, como les comentaba, es de semanas o meses. Es cuando nosotros podemos detectar por simples técnicas como ser gota gruesa, extendido fino, etcétera. Cuando ya estamos en la fase crónica, no podemos hacer eso. Lo que se tiene que hacer es ELISAs o PCRs. Ya en base a eso podemos ver si tenemos anticuerpos presentes de lo que son hacia esos parásitos específicos. Y aquí está lo que es el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Y hasta ahí sería lo que es su examen. Porque después General Leishmania me dijeron que no iba a entrar. ¿Tienen alguna duda? Cualquier cosa, chicos, que tengan duda, en lo que sea, me preguntan, nomás yo les voy a responder, si es que no me duermo.